Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor, que prospera tu estado y beneficio sin fin sobre ti ha derramado. Piensa en que es Él, rico, amoroso y muy fiel, como mil pruebas te ha dado. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amén. Gracia, misericordia y paz sean derramados sobre ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando planificamos un viaje, preparamos al menos un bolso con las cosas necesarias. También por las dudas llevamos algo más. ¿Cuál crees que es el equipaje que debes preparar para ir a la vida eterna? Y la respuesta es ningún equipaje. Necesitamos prepararnos nosotros mismos, completamente vacíos de pecado y sus consecuencias, con una conciencia tranquila que hemos peleado la buena batalla de la fe. La mochila del pecado, el bolso de esta vida, en el cual acumulamos todo ese por las dudas, debe quedar a los pies de la cruz de Cristo, donde nuestro Señor perdonó todos nuestros pecados. Todos, absolutamente todos. Todo aquel hijo o hija de Dios que se vació completamente a los pies de Cristo, es decir, que confesó y se arrepintió de todos sus pecados y cree en Cristo como su único y eterno Salvador, entonces podrá entrar en la vida eterna totalmente libre de pecado, sueltas las cadenas de la muerte y con el enemigo vencido solamente por la fe. Escuchemos un ejemplo con la historia de los hermanos de José y cómo José reaccionó frente a su familia. La promesa de José a sus hermanos. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por esto le mandaron a decir: antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad de sus hermanos que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios?
Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos. Qué gran respuesta que dio José a sus hermanos. El apóstol Pablo, de la misma manera también y con muchísima claridad, explica cómo hemos de recibir a los débiles en la fe. Nos invita a vivir plenamente convencidos de que nadie vive para sí mismo, sino que vive y sirve al otro. Encontramos plenitud en el hermano que encuentra perdón igual que nosotros. Todo lo hacemos para el Señor, estando vivos o muertos, porque esta es la grandiosa misericordia de Dios, juez de vivos y muertos. Todos doblaremos nuestras rodillas en señal de adoración al único que conoce verdaderamente nuestro corazón. Lo que está por pronunciar nuestra lengua, lo que hicieron nuestras manos. Oigamos con atención el texto del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da la importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene, y también le da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. El Evangelio para este día lo encontramos en San Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, donde aparece una parábola, también conocida como la parábola del Rey Misericordioso. Comienza con una pregunta que hace Pedro a Jesús, y Jesús le da una respuesta contundente y completa su enseñanza a través de esta parábola. Dice así el Evangelio. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó: Señor,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él y lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 días de salario, y agarrándolo por el cuello, le dijo: «Págame lo que me debes». Su consiervo se puso de rodillas y le rogó: «Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo». Pero aquel no quiso, sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes, y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda, porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve de ti?» Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos, hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, termina Jesús diciendo, hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Tu palabra es mi cántico, esperanza y gozo ayer, mi escudo contra el error, justa espada es de mi fe. Con la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh Consolador. Tu palabra es mi lámpara, luz divina y guía fiel, más deseable que oro y plata es, y más dulce que la miel. Con la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh Consolador. Tu palabra es mi gran mentor, es semilla eterno don. Quiero siempre en ella meditar, si hallo allí la salvación. Con la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh Consolador. Tu palabra ofrece libertad y es consuelo en la aflicción. Cual martillo, espejo y fuego es, convenciendo al corazón. Por la Santa Biblia te alabo, Padre amante, mi Señor, te adoro, Cristo Rey eterno, gracias oh Consolador. Todo el capítulo 18 de Mateo habla acerca del perdón. El que sabe perdonar como un niño es el más importante en el reino de los cielos. El que no es tropiezo y no hace tropezar también es el más importante. El que sale a buscar al que se perdió. Al que habla al menos 3 veces con el hermano que pecó, ese es el más importante en el reino de los cielos. El que se pone de acuerdo con su prójimo, es decir, aquellos que se perdonan mutuamente, se aseguran la presencia de Cristo en medio de ellos, y así pedirán y recibirán todo lo que el Padre Celestial les tiene prometido. Ese Rey misericordioso, abundante en perdonar, tiene un día fijado en el cual va a regresar para ajustar cuentas con sus siervos. Y si ese siervo, aunque tenga una deuda millonaria, aunque no tenga con qué pagarla, pero le suplica que le perdone esa deuda, ese rey, porque es compasivo, abundante en misericordia para perdonar,
Ese Rey, que no es otro que Jesucristo nuestro Señor, lo perdonará para siempre. Se espera, por lo tanto, que ese siervo perdonado haga lo mismo con sus consiervos, cosa que en la parábola claramente nos dice que no sucede. Por lo cual el siervo perdonado, que no perdonó a sus consiervos que le hicieron la misma petición, ese siervo recibirá el castigo eterno. El rey lo entregó a los verdugos hasta que pague su deuda. Jesús advierte al final: así mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Palabras similares que decimos en el Padre Nuestro: Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una afirmación, es algo que hacemos siempre. Querido oyente, Cristo es nuestro Rey misericordioso, que desde su trono celestial perdona diaria y abundantemente a todo aquel que le ruega por perdón. Vivimos tiempos en los que no podemos posponer la acción de perdonar y ser perdonados. Si tenés la oportunidad de hablar hoy con ese hermano o con ese familiar para pedir perdón y mutuamente ser reconfortados con la gracia y el amor de Cristo, hacelo. No pierdas tiempo. Aprovechemos bien el tiempo que tenemos para aligerar nuestra carga a los pies de la cruz de Cristo. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Solo llegaremos a la vida eterna con lo que somos, hijos redimidos por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Cristo pide que perdonemos de todo corazón y lo hagamos a todas las personas. Cuando lo hacemos de todo corazón, empezamos de nuevo. Nos sentimos restaurados, renovados, aliviados, livianos, listos para partir si el Señor nos llama a su presencia. Pero si tenemos que quedarnos, es porque tenemos que llevar un mensaje de perdón a alguna persona. Tenemos esa misión por delante. La palabra de Dios te ayudará todos los días a alivianar tu carga. Ora a Dios para que mediante su Espíritu Santo Él te dé la sabiduría para entender su santa palabra y vivir con un corazón perdonador, siempre mirando la vida eterna como un destino para pasar, ¿por qué no?, unas vacaciones eternas. Que así sea. Amén.